vamos a cambiar radicalmente de tema. Se encuentra acá desde muy temprano, digámoslo, Mónica Molina, presidenta de la Fundación Alto Río. Mónica, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Hay un tema bastante importante, obviamente relacionado también con el caso, pero más allá, quisimos ahondar en la fundación propiamente tal. Se preparan una serie de actividades con el motivo del 27F. ¿Qué tipo de labor está realizando la fundación ahora? Gracias por estar con nosotros, repito. Sí, mira, Fundación Alto Río es una organización sin fines de lucro que fue creada por damnificados y sobrevivientes del edificio Alto Río, con el apoyo también de arquitectos de lo que hoy día es Fundación Proyecta Memoria. En ese sentido, nos pareció que era relevante la experiencia que habíamos vivido como damnificados, todos los procesos y los trámites que tuvimos que hacer para tratar de resolver de alguna manera los problemas más urgentes que teníamos como damnificados de familias de clase media que no éramos beneficiarias de ningún proyecto, de ninguna atención especial y sin embargo estábamos sufriendo, habíamos perdido todo y teníamos una serie de dificultades de salud médica, de salud mental y de pérdida patrimonial para el terremoto. Y por lo tanto, algunos damnificados que nos organizamos para resolver o abordar estas temáticas, finalmente, cuando vimos ya que habíamos avanzado en lo que nos habíamos propuesto, nos dimos cuenta que podíamos seguir contribuyendo a nuestra comunidad desde la experiencia y desde lo que habíamos aprendido. Y surge Fundación Alto Río fundamentalmente para promover una cultura de reducción de riesgo de desastres en la región del Biobío, entendiendo que no solo la institucionalidad es la que tiene que hacerse cargo del antes, del durante y del después cuando ocurren desastres, sino que también la sociedad civil tiene que tomar un rol protagónico para prevenir, para responder de manera adecuada en función de lo que previó que podía ser y también tener un rol protagónico en la recuperación ante desastres. Y hoy día estamos haciendo una serie de acciones que tienen que ver con tres ejes fundamentales: la memoria ante desastres, la documentación de lo que vivimos para el 27F del 2010 en la ciudad de Concepción y la formación a la educación ciudadana en estas materias. Hay algo que están trabajando bastante significativo. Van a trabajar un libro con testimonio en ese sentido de gente que obviamente vivió la estructura que estábamos revisando en imágenes, que hoy día es un sitio Eriazo, son 2 lotes, y van a recabar en ese sentido los testimonios de ellos. Muchos de ellos han crecido junto con, lamentablemente, esta tragedia, gente que participó directamente en las labores de salvataje. Algo de eso también va a resumir este libro. Sí, mira, todos los años hemos estado organizando las conmemoraciones del 27F de la ciudad de Concepción. Durante la pandemia hicimos algunas acciones distintas a las que podíamos hacer presenciales y hoy día estamos organizando una conmemoración bien significativa porque efectivamente, como tú dices, queremos recopilar los testimonios a través de videos de una serie de personas que vivieron de diferente manera, por cierto, el terremoto del 27F del 2010. No solo de personas que sobrevivieron a la caída o al colapso del edificio Alto Río, sino que también los testimonios de personas que ayudaron, de voluntarios de bomberos, de autoridades que estaban en ese tiempo y nos ayudaron a gestionar o desentrabar muchos de los problemas que tuvimos. Niños que vivieron el terremoto en esa época hoy día son jóvenes, sí, y que han resignificado también esa experiencia y de familiares que acompañaron a personas que vivieron ese terremoto, que no vieron resueltas sus situaciones más complejas y que hoy día no nos acompañan porque murieron esperando que se resolvieran algunas situaciones. Entonces queremos hacer una compilación videográfica, digamos, testimonial, y esos videos, que van a ser mucho más extensos, solo en la compilación van a salir algunas cosas más sintéticas, pero esos videos o esos testimonios relatados en los videos queremos llevarlos a un pequeño libro que va a quedar como un documento testimonial de esa experiencia. ¿Para cuándo esperan ustedes que este libro sea una realidad? El primer semestre del próximo año, es decir, nosotros ya en un mes más estamos haciendo la recopilación de videos para hacer la selección de las imágenes y empezando a transcribir los testimonios. Entonces esperamos febrero, marzo, abril pudiéramos ya sacar a la luz pública este librillo. Tú tocas un tema bastante importante y es el tema de la gestión del riesgo, la conciencia cívica del mundo privado, del mundo público. ¿Sientes que se ha avanzado en ese sentido o todavía estamos al debe? Creo que se ha avanzado mucho en relación a la realidad que teníamos en el año 2010.
Pero sin duda, cuando hablamos de desastres, aunque nos sintamos muy preparados, siempre eso va a ser insuficiente, porque la preparación implica estar consciente de hacer acciones frente a lo que sabemos que va a venir, pero los desastres siempre traen cosas nuevas. Nos imponen estrés que son distintos a los que se vivieron en experiencias anteriores. Por lo tanto, la preparación es fundamental, porque cuando respondemos frente a un desastre, la idea es improvisar lo menos posible. Mientras mejor preparados, aun cuando el desastre traiga consigo cosas nuevas, vamos a echar mano de lo que ya sabemos que podemos hacer o de experiencias previas. Y en ese sentido, Fundación Alto Río también se está haciendo cargo de un vacío importante que hay hoy día en nuestro Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, como se llama ahora con la nueva ley. Y es ofrecer al sistema una metodología para poder gestionar, por ejemplo, al voluntariado espontáneo ante desastres, que es una temática que está un poco a la deriva. Nadie del sistema se hace cargo, aun cuando la ley visibiliza o reconoce que existen voluntarios y que es necesaria la participación de todos los actores en el territorio. Sin embargo, cuando ocurren desastres, hay gente que se convocan, que no son parte de organizaciones de voluntariado, pero que llegan espontáneamente con las ganas de ayudar, pero sin el equipamiento, muchas veces sin instrucción, se arriesgan sus vidas, su salud médica, su salud mental, algunas veces interrumpen o alteran las labores de respuesta frente a esa contingencia, y entonces tenemos un proyecto que está tratando de hacerse cargo de esa situación y surge a propósito de nuestra experiencia como damnificados. ¿Para el 27F se prepara algo en especial distinto a otros años? Sí, no de manera presencial como lo hemos hecho todos los años antes de la pandemia. De manera virtual, más bien de manera digital, vamos a compartir este video que es la compilación de algunas experiencias testimoniales. Esperamos también compartirla con los medios de comunicación. Por cierto, te decía, a través de redes sociales, de nuestras redes sociales, de nuestra página web, y un par de meses después entonces poder compartir también este librillo testimonial que probablemente va a incluir algunas orientaciones para la reflexión familiar y algunas actividades fundamentalmente orientadas a los niños. Vamos a revisar de momento la página web. Mucha gente, lo mencionábamos en la previa, uno que obviamente está inmerso en el tema de medios de comunicación, sabía de la existencia de esta página, de la Fundación, pero hay una serie de puntos destacados que ustedes trabajan directamente en la web. ¿Qué se destaca en ese sentido? ¿Qué podemos mencionarle a la gente que desconocía que existía esta web, que desconocía que la Fundación Alto Río todavía estaba presente? Bueno, primero señalar que Fundación Alto Río es una organización que funciona con puros voluntarios. El directorio y los colaboradores son personas que trabajan de manera voluntaria y por lo tanto nuestro tiempo libre o el tiempo que está fuera del trabajo es el que dedicamos para movilizar las iniciativas de Fundación Alto Río. En la página van a encontrar testimonios o resúmenes, noticias de una serie de acciones que hemos venido realizando desde el año 2013, que es cuando nacimos a la luz pública, en mayo del 2013, justo el día 22, cuando se conmemora el desastre o el terremoto más grande en nuestro país, que es el terremoto de Valdivia. Y entonces en esta página van a encontrar informaciones sobre lo que venimos haciendo desde ese año hasta ahora en relación a educación ciudadana, en relación a memoria ante desastres y en relación a capacitación o formación de la sociedad civil y registro de la experiencia que hemos vivido. Y también, si trajinan un poco más, se quedan un poco más en nuestro sitio web, las personas que estén interesadas en involucrarse en esta temática desde la sociedad civil y contribuir a lo mejor a través de Fundación Alto Río también se pueden inscribir en nuestra página web. Mónica, vamos al tema del proceso. ¿En qué situación se encuentran las indemnizaciones? Mira, ahora te voy a hablar como damnificada y como demandante en este proceso, no como presidenta de Fundación Alto Río. En ese sentido, el proceso ha sido tremendamente engorroso, revictimizante, diría yo. Imagínate, han pasado tantos años desde el fallo, un fallo positivo a nuestro favor, un fallo que nadie esperaba que iba a ser positivo a nuestro favor, además, porque era un poco una tensión entre un David y un Goliat, y sin embargo fue favorable, y aun cuando fue favorable todavía nosotros no hemos logrado sancionar del todo el proceso del pago de las indemnizaciones, y eso se debe a que primero los pagos son procesos que quedan un poco los tiempos al arbitrio de quien fue declarado como culpable en este proceso. Entonces los culpables se han tomado todo su tiempo, digamos, a lo largo de este proceso para hacer algunos pequeños pagos. Lo primero que tengo que señalar es que
pagan lo que pueden o demuestran ante la justicia que pueden pagar y no lo que declara el fallo. En ese sentido, probablemente pudiera decir que el pago que queda para los damnificados es básicamente simbólico. Ya no tiene nada que ver con lo que estableció el tribunal. Lo segundo que debo señalar es que el pago más significativo de la indemnización tiene que ver con la venta de los lotes. El lugar donde estaba construido el edificio está compuesto por 2 lotes y esos lotes tienen que salir a la venta para que pueda ser pagado el grueso de la indemnización de los damnificados que demandamos. Pero hemos tenido que pasar por una serie de procesos bien complejos porque los dueños de la empresa, cuando nos traspasan uno de esos lotes, más una parte del lote donde estaba construido el edificio El Torrío, lo traspasan con deuda ante impuestos internos, una deuda de la cual tuvimos que hacernos cargo. Los lotes salieron a remate precisamente por esta deuda y nosotros tuvimos que detener esos remates, comprometiéndonos a hacer un pago con dinero que no teníamos. Afortunadamente la pandemia detuvo todos los procesos de remate de lotes con deuda y estamos hoy día con nuestros abogados iniciando nuevos procesos para tratar de liquidar de una vez por todas o aclarar más bien los montos que efectivamente se adeudan respecto de esos lotes, o uno al menos de ellos, que es el sitio Ariazo, que todavía consta como sitio Ariazo, para poder vender esos lotes finalmente. Entonces es un proceso como bien complejo para nosotros. Del 100%, ¿cuántos del 100% han sido indemnizados en su totalidad? Todas las personas que demandaron han recibido parte de pago en indemnización. Como te decía al principio, no es lo que falló la Corte, sino es del total que los inculpados pudieron demostrar que podían pagar. O sea, debemos recordar que ellos fueron sorprendidos en Chillán haciendo traspaso de sus bienes. Entonces, se ha pagado una pequeña parte de... ¿Cuánto en términos de porcentaje, por así decirlo? No recuerdo, algunos millones, no recuerdo hoy día la cifra exacta, te pido disculpas si no te la puedo entregar. Pero sí es importante entender que el grueso del pago de la indemnización que ellos pudieron demostrar que podían pagar tiene que ver con la venta de los lotes. Y eso es como lo trágico para nosotros, porque sigue pasando el tiempo y no logramos esclarecer o limpiar un poco el proceso ante impuestos internos de esos lotes para que efectivamente puedan salir a la venta. ¿Cuánto debieron invertir para precisamente evitar el remate de estos lotes? Nosotros no pagamos, llegamos a un plan de pago ante impuestos internos, comprometimos un plan de pago, pero que finalmente se hizo un pago de, si mal no recuerdo, unos 3 millones al principio para poder detener el remate y poder llegar a este convenio de pago. Pero con la pandemia pudimos lograr distender un poco estos plazos porque, como te digo, durante la pandemia se dio orden de no sacar a remate ningún lote, dadas las circunstancias adversas que estábamos viviendo en el país y en el mundo. Así como van las cosas, así como ha ido este proceso, ¿para cuándo sienten ustedes puede esto transformarse en algo concreto? Mira, la experiencia me ha enseñado que frente a este proceso, la verdad, no podemos comprometer fechas, porque llevamos mucho tiempo esperando que esto se aclare, pensamos que iba a ser mucho más, o sea, entendiendo que los procesos como estos demoran, pero nunca imaginamos que iba a ser tan engorroso, tan engorroso. Nosotros enviamos, recuerdo, antes de la pandemia, una carta al expresidente Piñera para que nos ayudara a clarificar y de alguna manera condonar parte de esa deuda, entendiendo que no es una deuda que contrajimos nosotros como damnificados, era una deuda contraída por los dueños del lote. Pero ¿cuánto es la deuda? Está sobre 150 millones de pesos, o probablemente un poco más. Esa es la última vez que yo vi, pero esa deuda crece todos los días. Y bueno, probablemente a través de gestiones con nuestros abogados vamos a apelar también al criterio del actual presidente para ver si es que a través de él o mandatado por él, impuestos internos o la tesorería pueden hacer una revisión más rápida, más exhaustiva y eventualmente poder condonar aunque sea parte de esa deuda, porque imagina lo que significa para nosotros como damnificados y como personas que estamos esperando la indemnización, tener que vender un lote que ya tiene deuda.
Entonces, se tiene que rebajar de la venta el monto de esos millones de pesos por concepto de deuda ante impuestos internos. ¿Y han habido acercamientos en ese sentido con el presidente Boric para trabajar precisamente la línea que ustedes esperan? Todavía no. En la última reunión con el abogado le pedimos que hiciera el mismo procedimiento que se hizo en el tiempo del gobierno del presidente Piñera. Así que yo entiendo que el abogado está preparando esa carta también para ver si a través de este gobierno pudiéramos recibir buenas noticias. Bien, Mónica, gracias por conversar. Había varios temas a conversar directamente contigo, lo que es la fundación propiamente tal y aquí está este proceso que por lo que vemos sigue bastante lento y con resultados que no son los que ustedes esperaban. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.